Veremos un poquito de sus compañeros. ¿Cuántos estuvieron en la sesión anterior, Mari? Soy Alma, maestra. Alma, Ajá. ¿cuántos Buenas estuvieron tardes. cuántos estuvieron en la sesión anterior? No la monitoreé yo, maestra. Ah, ok. No, no te preocupes. Sí, perdón. Sí, nada más para saber, porque apenas van 12, entonces todavía faltan. Igual. Sí, Ujú. sí, pero estoy pendiente. Ok, gracias. Al contrario. Ok. Pues vamos empezando. Padre, te damos gracias en esta tarde por la vida de tus hijos de este cuarto año, Señor, que estamos revisando el libro de Génesis de manera inductiva. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos acompañe y nos bendiga. Espíritu Santo, ven, acompáñanos, ministranos, sigue imprimiendo en nosotros tu carácter y en todo podamos, Señor, a reflejar tu rostro donde quiera que vayamos, Señor. Bendice a mis hermanos que están por conectarse, que vienen en camino. No sé, cualquier situación que estén enfrentando, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos empezando. Nos habíamos quedado en la vida de Isaac, ¿verdad? Como el patriarca, el segundo patriarca más longevo o el más longevo, que aparentemente no hizo mucho, pero hemos estado revisando que Isaac sobre todo mantuvo toda la prosperidad que tenía Abraham, fue obediente, incluso lo vemos en el capítulo 22, ya dispuesto a ser sacrificado como un cordero y el Señor no permite que fuera sacrificado, entonces de ahí Isaac cavó varios pozos porque era un símbolo de prosperidad, pero mantuvo todo lo que su padre le había dado. Sin embargo, también vamos a ver que él llegó a decir que su esposa Raquel, pues era su hermana. Y precisamente con Abimelech, muchos de ellos dicen que no era el mismo Abimelech de su mami, pero comete el mismo error que Abraham. Entonces vemos que los errores, los pecados se heredan de generación en generación. Él al final de cuentas quería también bendecir a su hijo Esaú, pero ya Dios le había revelado a Rebeca que el mayor serviría al menor. Y es ahí donde vamos a empezar con Jacob, Jacob que sale huyendo, ¿verdad? Porque pues había adquirido la bendición, la primogenitura un tanto de manera fraudulenta, pero no es eso, el Señor estaba tratando con Jacob para que él creciera en la fe. Y vamos a ver un poquito ya sobre los hijos de Jacob principalmente, porque Jacob, después de mucho tiempo de estar en Padan Aram con su suegro Labán, y de alguna manera Dios lo usa para pulir todo lo que él tenía am, vamos a llamarlo así, de errores, ¿verdad? Porque era un tranza, pues Labán era un tranza mayor. Entonces Jacob decide alejarse ya de el padre de sus esposas. Ellas se ponen de acuerdo. Quedamos incluso, vimos que Dios le habla a Labán para que no tocara a Jacob.
Definitivamente yo sí creo que no era voluntad de Dios que Jacob tuviera tantas esposas, pero bueno, a final de cuentas él estaba fuera del territorio donde Dios le había dicho que estuviera y ahí pues tuvo primero a Lea, que de alguna manera Labán se la dio a cambio de Raquel, trabajó 7 años por ella, a los 15 días le dan a Raquel. Vimos también que Lea tuvo una trascendencia muy importante porque ella, a pesar de ser rechazada, siempre honró a Dios a través del nombre que le ponía a sus hijos. De ahí que ella le da, tiene el privilegio de darle 7 hijos en total. Entre ellos Dina, que es su mujer, su hija menor. Lamentablemente ya cuando regresa, él empieza a establecer cierta, vamos a hacer, decirlo así, ofrenda de paz con Esaú y deciden regresar. Sin embargo, él no se queda en Seir con Esaú, sino que se va a Siquem y esto le va a ocasionar serios problemas, principalmente con Dina, que es violentada por el hijo de Siquem, y son los hermanos Simeón y Leví los que deciden hacer justicia. Ahí podemos ver un Jacob un poquito indeciso, pasivo, pero bueno, ya tuvo o ya está en la tierra de Canaán precisamente con sus hijos y dice que Jacob habitó la tierra de Canaán y esa es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Recordemos que estos últimos hijos son los más pequeños. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José entonces tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre este dicho. ¿Por qué? En el caso de José, los sueños van a ser muy importantes. Seguimos, entonces después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño con su padre en Siquem, e Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está am, ¿cómo está Elrón? Tráeme noticias de ellos. Dice, lo envió pues desde el valle de Hebrón. Y José fue a Siquén, y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están, apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán.
Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, porque no era que José fuera malo, simplemente pues era muy comunicador y le decía a su papá todo lo que ellos hacían y pues no a todos nos gusta que nos digan todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ellos lo ven de lejos, acuerdan matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Aquí, ¿por qué Rubén le tiene compasión? Recordemos que ya Rubén era el primogénito y había cometido el error de acostarse con una de las esposas de su padre. Entonces ya había envilecido el hecho matrimonial de su padre y tenía que responderle con, vamos a decirlo así, con mayor responsabilidad. Por eso es que oye lo que quieren hacer y trata de librarlo de ese mal. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues nuestro hermano es y carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso, pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Entonces, aquí vemos cómo el Señor libra de morir a José, aunque no fue lo mejor porque fue vendido por 20 monedas de plata, y entonces pues yo me imagino que fue muy fuerte para José esto, porque él era el menor, él esperaría el cuidado y protección de sus hermanos. Entonces, cuando Rubén vuelve al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Él rasga sus vestidos, vuelve a sus hermanos y les dice, el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José, mataron a un macho cabrío, empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores, la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Aquí lo increíble es cómo los hermanos de José traman todo un plan para decirle al papá que una bestia lo devoró. Y es lo que cree Jacob. Entonces él rasga, dice aquí, sus vestidos, se pone cilicio, cae en luto. Estuvo de duelo muchos días, yo me atrevo a decir que incluso muchos años. Y aunque trataron de consolarlo, él siempre rehusaba, porque vemos que se repite un patrón de favoritismo, igual como lo tuvo Isaac con Esaú. Aquí Jacob lo tiene con Judá, perdón, con José. Entonces sucedió en el tiempo, vamos a leer un poquito de nuestro amigo Judá. Él se fue con un amigo
llamado Ira, y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Onam. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesif que lo dio a luz. Entonces Judá tomó para su primogénito, una mujer, la que se llamaba Tamar, y vamos a poner atención, ¿quién era Tamar? Ajá. ¿De dónde sale Tamar? Pues muchos dicen que de la misma tribu de Judá. No se nos dice, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. El Señor no iba a permitir que un descendiente de Judá tan malo diera lugar a la descendencia de Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no era suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, ella dice que él derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano, sobre todo porque se entiende que en cierta manera no le era agradable. Y entonces dice cuando le hacía pero lo que hacía también era malo ante los ojos del Señor y también el Señor le quitó la vida. Estas dos acontecimientos sí me dejan mucho que pensar porque Dios es dador de vida, pero eran demasiado malos como para que el Señor decidiera quitarles la vida. Dice, entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. No dirá el nombre, porque al final de cuentas lo único que nos tiene que importar es que era cananea. Y Dios le había dicho a tanto a Isaac como a Jacob que no se casaran con cananeas. Ujú. Entonces es una situación que está enfrentando Judá totalmente en desobediencia a lo que Dios había pedido. Muchos dicen que como Judá era más responsable que sus hermanos, él se sentía muy culpable por lo que había pasado con José. Por eso es que él se aleja del campamento y se va a Canaán. Ahí es a donde tiene a su familia, pero obviamente no era plan de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de sus hijos honró al Señor y el Señor les quitó la vida. En ese sentido sí suena muy fuerte, pero hay que ver qué pasa con Tamar. Dice aquí, pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de ovejas de Timná, él y su amigo Ira Adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciendo, he aquí, su suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timná, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dado por mujer. Cuando la vio Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿tú qué me darás por estar contigo? Y él le respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, me darás una prenda hasta que lo envíes. Y él respondió, qué prenda tengo que darte? Ella le dijo, tu sello, tu cordón y el báculo. A mí me llama aquí la atención esto que ella pide porque son tres cosas. El sello, símbolo
del Espíritu Santo que nos sella, el cordón, símbolo de lo que va a ser la sangre derramada de Cristo, y el báculo, que es símbolo de autoridad en representación de el Dios Todopoderoso, Padre. Entonces, ella ya tenía cierta visión que Dios le había dado, ella estaba empapada en cierta manera de quién era el Dios de Judá, y por eso le pide esto. Dice, ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Aquí muchos dirán, bueno, es que tuvo incesto con su suegro, pero Judá se había juntado con cananeas. No era voluntad de Dios que él se perdiera ni su descendencia a través de los cananeos. Entonces, de alguna manera, Tamar era de la tribu de Judá, y ella, al pedir su sello, su cordón y el báculo, ella va a fungir como redentora de su suegro. ¿Para qué? Para que su descendencia sea directa de su linaje con alguien que no era de Canaán. Entonces ella se levanta, se fue, se quita el velo y se puso su ropa de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adunamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, se halló, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Entonces el cabrito era el pago por una noche loca, pero fue más astuta en este caso Tamar, con la única finalidad de adquirir descendencia de su suegro. Entonces sucede que como a los 3 meses informan a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí, ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Inmediatamente Judá lo reconoce y dice, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Pero Dios la va a bendecir con un par de gemelos. Y si sucedió que en tiempo de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió diciendo, este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara o Sera. Yo aquí no me imagino a la pobre de Tamar sintiendo como un bebé saca primero la mano y el otro lo quita y sale primero el anterior, el que estaba detrás, que es Fares. Por eso es que abrió una gran brecha. Cuando José entonces, bueno, hasta aquí voy a hablar un poquito de Judá entonces, ¿por qué se intercala esta historia peculiar de Judá cuando nos está hablando de José? ¿Por qué? Porque Judá
Número uno va a ser la figura primogénita, la figura del cual el Señor va a traer el linaje escogido, del cual Jesucristo va a venir. Entonces sí es importante hablar de ese rescate que Tamar tuvo con su suegro al meterse con él. Ahora, muchos en cuestión moral pues dirán, es que cometió incesto, adulteró con su suegro, pero no, ella estaba esperando esa promesa de que sería, que no sería abandonada, sino que uno de los hijos de Judá la iba a tomar por mujer y en este caso ya había fallecido él y Onán y solo quedaba Sela. Entonces, Dios de alguna manera recompensa esa insistencia de Tamar de querer tener o traer descendientes para Judá. Judá los reconoció, dice, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo que había, al tiempo que iba a dar a luz, había mellizos, ya lo dije, y entonces se llaman Fares el primero y Sera el segundo. Se dice que después de esto, Judá ya no se regresa a Canaán, sino regresa con su padre a tomar ese lugar, en cierta manera, de primogenitura, porque era el responsable por todos los demás hermanos delante de Jacob. Entonces, cuando José fue llevado a Egipto, fue llevado como esclavo, Potifar, un oficial egipcio, capitán de la guardia, lo compra a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, como un hombre próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio a su amo que el Señor estaba, perdón, y vio a su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Es más, lo hizo su mayordomo, un mayordomo sobre su casa y le entregó en mano todo lo que poseía. Pues a estas alturas José todo lo que hacía lo hacía muy bien. Entonces sucedió que desde el principio que hizo mayordomo o lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él poseía en la casa y en el campo, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Muchos le dicen Potififi, no, aquí no nos dice el nombre, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en la casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y estar con ella? Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos, que se había ido fuera, llamó a los hombres de la casa y les dijo, mirad, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, su ropa junto a mí, dejó su ropa junto a mí
y salió huyendo fuera. Ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó de su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces, bueno, el Potifar se enciende en ira. El amo de José lo toma y lo echa en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia aún ante los jefes de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí hacía, él era responsable. Entonces, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, hasta aquí vemos un patrón de que José es muy dócil, José es muy industrioso, trabajador. Sí, yo me imagino que él lloró cuando sus hermanos lo vendieron, pero no por eso cambió, sino que siguió adelante sirviendo a los demás. Ajá. Y aunque en este caso ya fue echado a la cárcel por la Potififi, él se va a mantener íntegro. Él va a hacer que la misericordia del Señor descienda a su gracia ante los ojos, no solo del jefe de la cárcel, sino que también va con ello a bendecir a otros. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José y todo lo que le emprendía el Señor lo hacía prosperar. En eso vienen sus sueños otra vez. Llegamos al capítulo 40, donde dice, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra los dos oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José, y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño, y esto es lo importante. Ambos tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana, los observó y aquí estaban decaídos. Y le preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Entonces aquí volvemos a ver que hay un problema, son sueños, y se usan precisamente las interrogaciones para darle solución. Entonces, incluso hace una pregunta retórica, no pertenecen a Dios las interpretaciones, y dice, os ruego que me lo contéis. Y empiezan a contar, ¿verdad? Contó el jefe de los coperos el sueño, dice, aquí había una vid delante de mí, y en la vid había tres sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás
la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Bueno, aquí José intenta, ¿verdad? Naturalmente, humanamente, que lo ayuden. Pero vamos a ver que el copero se le olvida. Y bueno, dice, te ruego que me hagas favor de hacer mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y era verdad. Lo único que él había hecho pues era hablar de más a veces. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y he aquí. Había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación, las tres cestas también son 3 días, y dentro de 3 días Faraón quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día era el cumpleaños de Faraón. Este hace un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos, mientras que la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos eh, lo mandó colgar y dice, restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como lo había interpretado José. Entonces vemos una característica en José y es sus sueños, sueños proféticos, sueños que tienen un propósito y en este caso Dios le da a él la interpretación de esos sueños. Pero, aquí se los puse con rojo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y aconteció al cabo de 2 años que Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal, pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas. Subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo, y las vacas de mal aspecto y flacas devoran las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez que, he aquí, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y que 7 espigas menudas quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y aquí era un sueño, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto, a todos sus sabios, y Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien pudiese interpretar el sueño a Faraón. Entonces aquí se acuerda el jefe de los coperos, ¿verdad? Que a él le interpretaron un sueño y dice, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro la ahorcó. Entonces aquí ya hay una certeza de que Dios le había dado ese don de interpretar sueños a José. ¿Qué sucede? Acto seguido, Faraón manda llamar a José, le hacen cambiar sus vestiduras,
sus vestidos, vino a Faraón. Faraón le dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José sabiamente le responde a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces, hace hincapié que el don no le pertenece, sino es de Dios. Entonces habló Faraón a José y dice, en mi sueño, he aquí yo estaba al pie del río Nilo y había vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pasían en el carrizal, pero aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad que yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté y aquí en mi sueño también vi 7 espigas llenas, buenas, que crecían en una sola caña, y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de ellas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a mis adivinos, pero no hubo quien lo pudiera explicar. Inmediatamente dice José al faraón, los sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, los 7 espigas buenas son 7 años, los dos sueños entonces son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Y esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Entonces, el Señor le estaba hablando a Faraón sobre algo que estaba por venir. Ahora pues, entonces, busque Faraón un hombre prudente, sabio, y póngalo, dice, póngalo solo en la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país, exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades del grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo proteja. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirían en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca de hambre. Pues aquí vemos cómo José interpreta el sueño muy similar a como lo hizo con el copero y el panadero, y pues era algo muy acertado que le da paz a Faraón. Y entonces dice aquí que le pareció bien a Faraón la interpretación, y le dijo Faraón a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón le dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú serás sobre mi pueblo, todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón dijo entonces también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, viene a ser el segundo. Ajá. Faraón se quita el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su segundo carro, y clamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón le dice a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en la tierra de Egipto. Y Faraón entonces llamó a José
por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Sená, hija de Potifera, um, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia, y él recogió todo el fruto de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y dice, y guardó el alimento en las ciudades, guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos, y así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso por nombre Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi pacto, de mi padre, perdón. Y al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Hasta aquí lo vamos a dejar en cuestión de esta lectura, porque hasta aquí José es el hijo favorito de Jacob, pero estuvo en Egipto, vendido primero como esclavo, siendo administrador de la casa de Potifar. Pero obviamente pues tuvo que huir de doña Potififi, y al hacerlo pues por eso él fue a dar a la cárcel. Dios de todas maneras, donde quiera que estuvo José, le daba esa gracia de ser un buen administrador, de llevar las cosas muy bien, como dice la escritura, el mismo de la cárcel, decía que podía confiar, le dejaba a cargo a los reos, los reclusos, y justo se le presenta la oportunidad de interpretar sueños. Empieza con el copero y el panadero. Si bien recordamos que él tuvo un sueño, ¿verdad? Que le dijo a sus hermanos, donde su espiga se levantaba más que la de sus hermanos. Pues esto, en lugar de darle cierto privilegio con ellos, solo les generó más odio. Y odio, ¿por qué? Porque erróneamente hemos visto un patrón en los patriarcas, y es precisamente que tienen a sus favoritos. Entonces, el favoritismo no ayuda en nada, al contrario, genera más conflictos, y José los tuvo a tal grado que fue vendido por 20 monedas de plata. Aquí vamos a ver en el caso de José un, un patrón de nobleza, un patrón de sometimiento, un patrón de sí, sí le daba tristeza, sí, yo no me lo imagino, que lo desprendieran de sus hermanos. A final de cuentas, él era el menor. Y como todo hermano menor, pues quiere estar con sus hermanos grandes y quiere ser como ellos. Su papá lo tenía muy reservado, aprendiendo escritura, enseñándole muchas cosas que a final de cuentas em, fueron una herramienta muy importante para José, para abrirse paso con Potifar. Y lamentablemente pues no era tan feo. Dice que era de hermoso parecer, y pues doña Potififi le puso el ojo. Y es como lo acusa de querer abusar de ella. Pero aún a pesar de estar bastante tiempo en la cárcel, él no pierde el hacer las cosas con excelencia, de tal forma que el mismo carcelero pues le agarró confianza y lo dejaba a cargo de todo. Ah, con lo que sucede ya
el panadero, el copero, pues se cumplen. Él esperaba de alguna manera que el copero se acordara de él, pero se entiende que pasa tiempo y es cuando Faraón tiene los sueños de las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas gordas, robustas y las secas. Y es la oportunidad que Dios tiene para que José salga de el foso, del calabozo. Ajá. Y entonces, por eso aquí en el capítulo que estamos viendo, 40, 41, 37 dice, podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y Faraón le dice, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y yo me imagino ahí a Potifar diciendo, sí, échale la mano, porque yo lo metí por mi mujer. Y se enteró cómo era su mujer, ¿verdad? Pero bueno, Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le da un anillo de sellar en la mano, lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino. Le pone un collar de oro en el cuello, lo hizo montar en su segundo caballo y proclamaron delante de él doblar la rodilla. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, él era el segundo al mando. Y también como todos, aquí es Faraón el que le cambia el nombre a José y le llama Safná Panea. Ajá, que si no mal recuerdo es el Dios que habla. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. José sale por toda la tierra de Egipto, dice que tenía ya 30 años cuando se presentó ante Faraón. Creo que pasaron 14 años en la cárcel, no recuerdo muy bien, pero aquí se presenta ante Faraón, rey de Egipto, sale José de la presencia de Faraón que recorre toda la tierra de Egipto y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Entonces se cumple, hay cumplimiento de lo que él interpretó de los sueños de Faraón durante 7 años. Entonces él establece ciudades de almacenaje donde se ponían todas las semillas, todo lo que se había sembrado en unas, vamos a ponerlo así como bodegas, urnas, y ahí almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque ya no se podía medir. Y en ese tiempo, para José le nacen dos hijos. Ahora, aquí yo hago también otra pausa porque am, Jacob cambió su nombre a Israel una vez que pelea con el ángel y ya el Señor le pone por nombre Israel. Israel está conformado por 12 tribus que llevan el nombre de cada uno de sus hijos. Sin embargo, no existe la tribu de José y no existe tampoco la tribu de Leví dentro de las 12 tribus o distribución de las tierras. ¿Por qué? Porque recordemos que a los levitas Dios los toma para sí, para que sean sus sacerdotes, y dice que él sería su heredad. Entonces ellos no deberían de tener posesiones materiales. Por eso es que no hay una tribu de Leví, pero tampoco hay una tribu de José. A José en este caso, más adelante lo vamos a ver. Jacob, Israel, lo bendice en el nombre de Dios, pero bendice su descendencia. Coloca la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, y a él le concede el privilegio de la primogenitura.
Recordemos que la primogenitura implicaba recibir el doble. Entonces, Jacob, Israel, bendice a José como su favorito, como si fuera su primogénito. Y por eso las tribus que conocemos de José es Manasés y Efraín, porque sobre ellos recae la primogenitura de su padre. Am, Ciertamente va a pasar lo mismo que con Esaú y Jacob. El menor serviría al mayor y vemos después de todo lo que va a venir de los reinos que van a atentar contra Israel. La única tribu que prevalece con Judá es Efraín. Manasés se queda al este del Jordán y pues son de las primeras tribus que sucumben ante el ataque de los enemigos. Entonces, hasta aquí hemos visto parte de la vida de José, vimos de Judá, principalmente, ¿por qué se intercala Judá dentro de estos relatos? Porque Judá va a representar am, el linaje escogido del cual va a venir nuestro Salvador. Y José es el primogénito, el favorito de Jacob, que recibe la primogenitura. Por eso es que tiene dos tribus dentro de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí dejo de compartir. Mañana seguiríamos con lo que resta. Preguntas, comentarios, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les habla Dios por medio de esta palabra? ¿No? ¿Todo está claro, conciso, preciso? Sergio, ¿qué te llama la atención? ¿Tu micrófono? Creo que ya, ¿verdad? Ya. Ya. Buenas noches. Antes que nada, Dios les bendiga a todos. Pues yo veo que es pues muy interesante, porque sí, ciertamente la vida de José fue dura. Bueno, hablando específicamente de él, porque sí, desde un principio sus hermanos le tenían como esa envidia y al grado de que lo vendieron. De hecho, estuvo por ahí escondido como en una cisterna. Ujú, Lo tenían como perdido, como ya olvidado. Y sin embargo, Dios lo utilizó grandemente, a grado de que lo, lo utiliza el faraón como su administrador principal, porque él estaba lleno de la gracia de Dios, tenía talento y mucha inteligencia para poder llevar al mando un grupo de, es decir, se hizo cargo de todos los negocios del faraón. Entonces, aún por las pruebas por las que él pasó, Dios lo sostuvo, Dios lo llevó adelante y bueno, por lo que yo leí, hasta ahí yo entiendo que no importa en los problemas que uno esté, Dios siempre está con nosotros y nos saca adelante, no importando las vicisitudes o pues todas las pruebas, ¿no? Es el caso de José. Dios lo bendijo tanto que salió adelante y sus hermanos, digo que los que lo vendieron después pues no hallaban ni cómo también pedirle perdón, porque ciertamente lo que hicieron con él, pues no fue nada agradable. Sin embargo, él los perdonó. Al principio se estaba endureciendo su corazón, pero finalmente te los perdona.
Eso es lo que yo puedo decir, hermana Lilia. Muy bien, Sergio. ¿Querías comentar algo, Lourdes? Hermana Lourdes. Buenas noches. Ajá. Bueno, a mí desde el principio que empezamos a leer la historia me llama la atención que como José, si su papá precisamente yo tenía ese pensamiento que lo tenía apartado, pues estudiando o no con trabajos en casa como sus hermanos, él no tenía como esos deberes como sus hermanos, y cuando se vuelve esclavo, él es muy diligente en las tareas que tiene que hacer, o sea, a pesar de que a lo mejor pues de jovencito, no tenía que hacer esos trabajos y después como si se vuelve muy diligente para hacer todos esos trabajos. Entonces digo, pues sí, es de Dios el plan o Dios encauzó el plan hacia su propósito porque pues normalmente dijéramos, no le iba bien porque no le gustaba trabajar, no estaba acostumbrado a trabajar, no hacía trabajos pesados, rudos, ni nada de eso, pero como esclavo, me imagino que sí desempeñaba pues esas actividades. Entonces eso es algo de lo que me llamó la atención desde el principio. Ok, Gracias. muy bien. ¿Alguien más? Hermano Luis, ¿qué le llamó la atención de lo que leímos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me llamó la atención en cuestión de que de cómo Dios lo estaba preparando antes de entregarle ese, esa promesa, esa gran bendición, lo estuvo preparando antes de. Y me llama mucho la atención porque sabemos que Dios así se maneja con cada uno de nosotros. Nos prepara para poder entender lo que viene a futuro, lo que Él tiene preparado para nosotros. Él tiene muchas bendiciones, pero antes nos prepara para poderlas recibir. Y siento que eso fue lo que a José le sucedió. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo que le haya llamado la atención o que Dios le esté hablando por medio de esta palabra? Yo, profesora, bueno, A perdón. ver, ¿quién dijo primero? ¿Marina? Ah, Marisela. Ujú. Ah, gracias, buenas noches. A mí en lo personal, cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero, y les dice que pues se acuerden de él, ¿no? Y cuando el copero dice, el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, él tenía que haber dicho desde un principio que conocía a José, pero dice, se acordó, o sea, como que hubo una ingratitud en su corazón, ¿no? Y reconoció esa ingratitud y entonces dijo, me acuerdo de lo que hizo José cuando yo estaba en aquel lugar. Y entonces le habla a Faraón y inmediatamente en el 41:37 salta como que de la pobreza de toda la situación que estaba viviendo José a ser el segundo a mando, ¿no? De la pobreza a la riqueza, pero para eso hubo un trato, ¿no? Y Dios lo fue preparando desde que fue vendido por sus hermanos. Y eso es lo que a mí me llama la atención, cómo Dios fue acomodando todo, ¿no? Ya estaba ahí el copero, ya lo pudo haber dicho desde hace mucho tiempo, pero Dios ya tenía algo designado para él. Entonces, Dios sigue cumpliendo sus promesas, ¿no? Ok. Ah, América primero y luego Lili. Ajá. Buenas noches. A mí me llamó mucho la atención y comparando con Abraham, que lo veíamos ayer en el devocional, cómo Dios es soberano en sus planes. Me impactó hoy que lo leímos, cómo Potifar no lo mata, lo mete a la cárcel. O sea, él había faltado el respeto a su esposa y hemos oído que cuando hay una falta así de grave con alguien que tiene poder, no es precisamente que lo metan a la cárcel, ¿no? Tenía todo el poder de matarlo y me impactó mucho mientras lo leía hoy, usted maestra, que
que Potifar lo mete en la cárcel, no lo mata y bueno, Dios preservándole la vida. Por un lado, y por otro, Dios en su soberanía, me brillaba mucho la edad de 30 años en la que José toma posesión del reinado de Egipto, bueno, el gobierno. Me acordaba que los presidentes en México tienen que cumplir cierta edad, no pueden ser presidentes más jóvenes, tiene que ver con un tema de madurez. Entonces, o sea, aunque al copero se arrepintió y se le pasó, a Dios no se le pasó. Era la edad precisa en la que José estaba listo para hacerse cargo. O sea, dentro de todo lo que lo preparó, la edad también estaba incluida. Eso me brilló mucho hoy, esas dos cosas. Ok, Lili. Buenas noches. Pues a mí me llamó la atención cómo el corazón de José no se endureció. Todas las pruebas que pasó fueron pruebas muy fuertes, ¿no? Desde, o sea, ser abandonado desde de sus hermanos, la cárcel, el poder negarle la ayuda a sus hermanos, pero o sea, eso habla de un corazón noble, un corazón cercano al Señor, corazón temeroso de Dios. Y pues, o sea, es cercanía a Dios lo que José representa, lo que él refleja, y lo vemos manifiesto en todo lo que es su vida. Y eso, pues, o sea, es impactante porque pues a veces yo, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, con poquito ya uno ya quiere tirar la toalla y no quiere seguir adelante y se queja. Entonces, pues estas son el tipo de vidas que Dios las pone ahí para ejemplificarnos y para pues ver que todo se trata de Él y de su propósito. Así es. Vemos a Dios de alguna manera en este relato de José, o cómo ven a Dios en este relato de José. Marina. Este, Buenas noches, maestra, y a todos. Yo veía la edad de José, que viene siendo con la de nuestro Señor Jesucristo, cuando él empezó su ministerio a la edad de 30 años. Es algo que a mí me llamaba la atención, ese contraste. Y también se puede decir, de la bendición de Manasés y Efraín y no a José. Yo siento como una recompensa de todo lo que él había vivido, que como sus hijos habían heredado la bendición de ese sufrimiento de José. Ujú. Muy bien. Y sí, efectivamente, José en muchos aspectos es un tipo de Jesucristo. Rechazado por sus hermanos, despreciado, vendido. Ajá. Pero a pesar de todo, donde quiera que estaba, prosperaba, era de bendición, la gente podía confiar en él. Ujú. ¿Alguien más? Hermana, ¿alguien más abrió su micrófono? Algo por lo que le den gracias a Dios con esta palabra. Yo voy a hablar un poquito de Tamar. Tamar es de tanta trascendencia que figura dentro de la genealogía de Jesús. Ajá. Y uno dijera, pero, ay, ¿por qué si todo cometió incesto contra con su suegro? Pero yo hasta el año pasado yo no había entendido el gran papel que fungió al rescatar a su suegro de irse con las cananeas. Ajá. Y es de él de quien ella tiene descendencia. Y Fares y Sera están dentro de la genealogía de Jesús. Entonces, tal vez es así como que un relato un poquito aislado de José, pero no, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor de ahí va a venir.
del linaje de Judá. ¿Mm? Algo por lo que le agradezcan al Señor o algún cambio que les mueva a hacer esta palabra. Y ya los dejo. Pues, Buenas noches. Ay, Marina, ahora te ganó Marina. no, sí, pues yo Adelante. digo, así como dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es lo que a mí me queda, hermano. Ok. Y alguien dijo, ¿no? ¿Cómo no se le endureció su corazón? Cuando nosotros con tantito ya queremos nuestra casa aparte. O ya nos queremos ir. Creo que fue Lili. Pues vamos a terminar este tiempo, Señor. Gracias por la vida de tus hijas, Marisela, Lourdes, Vero, Lili, Luis, mi hermana Selene, Marina, Judith, América, José. Señor, gracias por la vida de Sara, de Noemí, de mi hermana Ofe, de Isaré, de Areli, de mi hermana Catalina, de Pascual, de Sergio, de Perla, de Mónica, de Carmen, Señor, de Natalie, y todos y cada uno de este grupo de estudio inductivo de el libro de Génesis, Señor. Oramos que tú sigas hablando a nuestros corazones, que podamos llevarlo a feliz término el día de mañana, siguiendo aprendiendo de tu Espíritu Santo y de tu palabra, y sobre todo tú imprimiendo en nosotros tu carácter, para que todo lo que hagamos de palabra o de obra te dé a ti la gloria y el honor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos mañana, primero Dios. Buenas noches.